Ya habíamos, creo, desde el encuentro anterior, visto esta transparencia, creo, y por eso está dentro de la revisión de conceptos previos, el concepto de concepto. Recuerdo que lo habíamos presentado como una unidad cognitiva o unidad básica de conocimiento, concepto, unidad básica de... Cualquier frase que ustedes pronuncien o escriban, ahí están usando palabras que se refieren a conceptos. Concepto de mesa, amarillo, blanco, concepto de escribir. ¿Sí? Usamos una palabra para referirnos a un objeto o una característica de un objeto, de un sistema, o a una acción, un atributo. Pero también debemos tener claro que los conceptos son representaciones abstractas en la mente. Los conceptos no existen físicamente. Los que existen físicamente son los objetos reales, la realidad, ¿sí?, que nos sirvió para construir el concepto. Eso es lo primero que tenemos que tener presente, ¿cierto? Y dijimos que los conceptos los construimos a través de unos procesos de pensamiento y especialmente unas operaciones básicas, unas operaciones cognitivas que vamos a ver. Entonces, lo que quiero mostrar es que el concepto, esa representación mental, se construye a partir de las percepciones, las sensaciones, las imágenes. Aquí cuando decimos imágenes, estamos refiriendo lo que percibimos a través de la visión, pero también a través del olfato, a través del tacto, a través del oído. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir es que usamos nuestros sentidos y a través de unas operaciones formamos conceptos. Y esos conceptos que hemos mencionado son la base para todos los procesos de pensamiento, para hacer juicios, para generar ideas, etc. ¿Sí? O sea, la mente es la que, el intelecto es el que nos permite producir los conceptos. También sobre el proceso de pensamiento habíamos dicho, y como lo dije en la introducción, es un proceso mental, no es un proceso físico, no es un proceso externo que realizamos los seres humanos, que sus unidades básicas, o los ladrillos con los cuales construimos o armamos los procesos de pensamiento, son operaciones intelectuales, ¿cierto? Esas operaciones intelectuales, dijimos, son como ¿qué? Son como las operaciones unitarias de los procesos en la industria de procesos químicos. Pero esos procesos intelectuales hay de dos tipos, ¿sí? Las operaciones cognitivas y la metacognitiva. Pero lo que quiero que les quede claro es que eso que llamamos operación intelectual es la unidad básica de acción mental. Unidad básica de acción mental. Y así como los procesos industriales, en la industria de procesos químicos están conformados por unas operaciones unitarias y unos procesos unitarios que tienen funciones distintas, también los procesos de pensamiento están conformados por unas operaciones que son de naturaleza cognitiva, le llamamos operaciones cognitivas, procedimientos básicos para generar o aplicar conocimiento, generar conceptos, teorías, etcétera. Eso nos estamos refiriendo con conocimiento. Y unas operaciones metacognitivas, que son unas operaciones que son como los directivos en las empresas. Estos procesos sirven para planear, ¿sí?, evaluar, dirigir, controlar todas las actividades mentales. Y vamos a ver qué son. Con ellos nosotros conformamos, con esas operaciones metacognitivas, conformamos unos procesos ejecutivos, unos procesos directivos que se requieren para el pensamiento. ¿Sí? Importante también que ustedes tengan en cuenta que asociado con cada una de esas operaciones, nosotros tenemos que desarrollar una habilidad. ¿Y qué son las habilidades? Pues esas habilidades están relacionadas con esas operaciones, son formas o maneras como llevamos a cabo las operaciones mentales que se requieren para realizar tareas y actividades
intelectuales o mentales, ¿sí? Pero cuando hablamos de habilidades nos estamos refiriendo a un conjunto de facultades, de actitudes, ¿sí? Vamos a ver que hay distintos tipos de facultades cognitivas, socioafectivas, ¿cierto? Pero también facultades motrices. Por nuestro diseño, en nuestro programa genético, ya vienen de alguna manera definidas esas facultades y las ejecutamos, las ponemos en funcionamiento porque fuimos diseñados, nuestra naturaleza nos los permite. Nosotros hablamos porque nuestro ADN, ¿sí? Está el programa para poder desarrollar muchas de esas acciones de las cuales nosotros somos inconscientes, ¿sí? Para poder hablar, pero lo mismo para poder caminar y para hacer muchas cosas que nos parecen naturales. Muy bien. Entonces, importante, asociado con las operaciones están las habilidades y que los procesos de pensamiento están conformados por esas operaciones intelectuales, cognitivas y metacognitivas. Entonces, lo que queremos que ustedes aprendan es que el pensamiento, los conjuntos de procesos de pensamiento involucra esos tres elementos que hay allí, ¿cierto? Involucran conocimientos, ya lo habíamos dicho de pronto, que nosotros no podemos pensar sin conocimiento. Sin conocimiento no se piensa. Cuanto más rico es el conocimiento, mejores serán nuestros pensamientos, ¿sí? Y esos conocimientos son sobre qué? Sobre la naturaleza misma del conocimiento. Hay distintos tipos de conocimiento, ¿sí? Hay un saber qué, un saber cómo, un saber dónde, etc. Pero también, cuando hablamos de conocimiento, nos estamos refiriendo a unos conceptos y procesos generales que no son específicos de ninguna área, de ninguna disciplina científica o tecnológica, son generales. Pero también, de hecho, como ya lo había mencionado, los procesos de pensamiento involucran estos dos tipos de operaciones intelectuales, las cognitivas, unas que son universales, las tenemos todos los seres humanos, y a otras que son muy particulares, muy específicas de los individuos, de ciertos grupos humanos, ciertas culturas. Y las metacognitivas, que decíamos, están a ese nivel superior, ¿cierto? Dirección, organización, planeación, supervisión, ¿sí? Y por supuesto, las disposiciones vinculadas con las actitudes. Nosotros no pensamos si no tenemos disposición para pensar. Nosotros no pensamos si no le otorgamos valor al proceso de pensamiento. Hay algunos que consideran que eso es botar corriente, pensar es botar corriente. No. Para pensar se necesita tener actitud y la actitud viene derivada de el valor que nosotros le otorguemos a esos procesos de pensamiento. Yo le digo muchas veces a algunas personas cuando las veo enredadas, les digo, piensen que eso es gratis, todavía no le han puesto impuesto, no nos cobran por pensar, hay libertad. Pero resulta que cuando digo yo hay libertad, que algunas personas confunden y limitan la libertad a no estar constreñido en sus movimientos, en sus desplazamientos, ¿sí? Cuando la libertad hace referencia mucho más que eso. Muchas personas en este país creen que son libres y resulta que son esclavos, algunos de su ignorancia, algunos de sus creencias. Lo que nos hace realmente libres es el conocimiento. Lo que nos hace realmente libres son las capacidades para actuar. Sin capacidades no actuamos. Y si no tenemos la capacidad para actuar, pues entonces estoy restringido,
No soy libre, no puedo hacer lo que yo considero que quiero hacer, porque no puedo. Importante entonces ese concepto de el pensamiento como proceso, ¿sí? Está conformado por esos elementos que presenté allí: conocimientos, disposiciones sustentados como actitud, y la actitud vinculada con el valor. Los valores son los que movilizan nuestra voluntad para hacer las cosas. Hay personas que tienen conocimiento para hacer algo, pero no tienen interés en hacerlo, disposición, no le dan valor. Entonces. Y nos encontramos mucho eso. Por ejemplo, algunos se resisten a aprender, no porque no tengan las facultades mentales necesarias para aprender. Todos los seres humanos, salvo que tengamos algún accidente cerebral, estamos habilitados, tenemos facultad para aprender lo que nos propongamos, lo que queramos. Muy bien. Para analizar los procesos de pensamiento, entonces, tenemos que partir de lo que se conocen como las operaciones básicas, lo que yo definía como operaciones unitarias con las cuales se construyen todos los procesos de pensamiento. Y esas operaciones unitarias son esta es una propuesta analítica de esta colega Marta Amestoy, venezolana, entre otras cosas, en donde define como una secuencia de procedimientos, cada uno serían procedimientos para generar conocimiento, para producir juicio, para crear conocimiento, para tomar decisiones, que se dan en esta secuencia. ¿Sí? Observación, aquí podemos decir observación como percepción, como lo vimos allá, de dónde nacen los conceptos. A partir de allí construimos los conceptos. Y la actividad de comparación, comparamos para establecer semejanzas y diferencias de lo nuevo con lo conocido, y si podemos identificar semejanzas, establecemos algunas relaciones, ¿sí? Relaciones, así como cuando nosotros analizamos, digamos, tres figuras geométricas. Vamos a asumir que ustedes es la primera vez que se van a enfrentar a esas tres figuras geométricas: un cuadrado, un rectángulo y un rombo. Si se los represento, se los dibujo allá en un tablero, la observación me permite identificar qué características tienen cada uno de esas figuras geométricas. Observamos el primero, el cuadrado, y vamos a ver que está conformado por cuatro lados. Y estoy llamando lado a cada una de esas líneas que conforman la figura. Lado. Pero también en ese proceso de observación, yo cuando miro las características, mire que estoy diciendo que son líneas rectas, tramos de líneas rectas. La longitud que tienen todas es la misma. Son iguales. Entonces, de allí yo puedo decir que esa figura tiene cuatro lados iguales. Pero también cómo se relacionan, cómo interactúan esas líneas que conforman el cuadrado. ¿Sí? Donde se tocan, forman una abertura, y esa abertura le llamamos ángulo. Entonces, lo primero que puedo decir que en esa figura, ¿cierto? Pues esa figura tiene cuatro ángulos. ¿Sí? Cada dos líneas forman un ángulo, ángulos interiores. Pero además, si sigo, digamos, observando en más detalle, me doy cuenta que esas aberturas son iguales. Son iguales, entonces tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos iguales. ¿Sí? Y a partir de eso yo puedo empezar a generar otras características. Puedo decir, bueno, ¿cuánto suman las longitudes de esos lados?
Y esa suma le voy a dar yo un nombre, voy a crear, ¿sí?, un concepto que es el perímetro. Ustedes saben que eso ya existe. La longitud que suman, la suma de la longitud la voy a llamar perímetro. Pero también esa superficie encerrada dentro de ese cuadrado tiene una magnitud. ¿Cuánto es? ¿Qué tan extensa es? Pues esa extensión de esa superficie plana que está encerrada dentro de esos 4 lados lo voy a llamar área. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues multiplicando la longitud de los lados. Si ustedes observan, cuando me voy para el rectángulo, ¿sí?, voy a observar que también tiene 4 lados, que también tiene 4 ángulos, que tiene un perímetro y que tiene un área. Y si me voy para el rombo, lo mismo. Tiene 4 lados, 4 ángulos, tiene un perímetro, ¿sí?, y tiene un área. O sea, allí lo que estoy haciendo es una comparación. Y al hacer yo esa comparación, empiezo a darme cuenta de que todos tienen 4 lados. Bueno, entonces, si todos tienen 4 lados, entonces yo puedo organizarlos en un grupito, y lo voy a llamar cuadrilátero, para decir que son esas figuras geométricas que tienen 4 lados. Pues ya estaría por acá en una de estas operaciones, cuadrilátero. ¿Sí? Pero observen ustedes que lo que he hecho en cierto sentido es hacer uso consciente de estas operaciones para dar cuenta de esas realidades. Claro que ustedes ya los aprendieron en su formación en primaria, posiblemente algunos lo hicieron de manera mecánica, ¿sí?, así como aprenden a otras cosas de manera mecánica en la escuela de manera desafortunada. Muy bien. Pues hay unas operaciones inferiores que son estas, y hay unas operaciones superiores, ¿cierto?, más complejas. Pero además de que son más complejas, es porque requieren del dominio de las que están, digamos, en condiciones en la jerarquía por debajo para poderlas realizar. Yo no puedo analizar si no tengo dominio de esto. Yo no puedo evaluar nada si no he analizado. Y yo no puedo crear nada sin el dominio de estas operaciones. Oye, eso serían como las operaciones unitarias en los procesos de la industria de procesos químicos. Conocemos operaciones de intercambio calórico, operaciones de transferencia de masa, operaciones de transferencia de cantidad de movimiento, etc. Operaciones de manejo de sólidos, operaciones de mezcla, operaciones. Y mire, cuando lo decíamos en ingeniería química, cumplía una función. El resultado es, hay un resultado que sabemos cuál es. Una operación de transferencia de calor, ¿qué es lo que hace? Transfiere energía en forma de calor de un fluido a otro. En el caso de la industria de procesos químicos. O de un cuerpo sólido a otro cuerpo sólido, que se encuentran a temperaturas diferentes. Y lo mismo con la transferencia de masa. Las operaciones de transferencia cumplen una función. También las operaciones básicas cumplen una función. Entonces, si yo quiero armar un proceso, pues lo que hago es que tomo estas y lo construyo, ¿sí? Esos procesos los construyo con esas operaciones intelectuales. Y ese proceso lleva, en cierto sentido implícito, como una lógica, una secuencia, un procedimiento para transformar. ¿Sí? Lo mismo que para poder comparar. Yo para poder comparar necesito realizar ciertos procedimientos. Para yo poder comparar, ¿y cuál es el objetivo de la comparación en esta operación básica de pensamiento? Lo que me interesa a mí es encontrar semejanzas y diferencias. Y las semejanzas me pueden llevar a decir, establecer igualdades, ¿sí? Pero para yo poder comparar, previamente tengo que tener identificadas las características de esas dos cosas, esos dos objetos, esos dos sistemas, esas dos realidades que yo quiero comparar. Todo proceso involucra un ordenamiento, una secuencia, una estructura, un procedimiento de qué manera se tienen que ejecutar, en qué secuencia las operaciones, así como en el caso de una industria de procesos químicos, para yo producir una sustancia, hay una secuencia de operaciones y procesos unitarios desde que entran las materias primas hasta que se transforman en el producto final.
Y del conocimiento y dominio de estos procedimientos es donde surgen las habilidades, ¿cierto? ¿Sí? Como una facultad que nosotros tenemos para poder aplicar o desarrollar estas actividades, acciones mentales. Y ya los procesos superiores de orden superior, que ya lo habíamos mencionado, están conformados por operaciones de metacognitivas, operaciones intelectuales metacognitivas. ¿Ok? Aquí en esta escalerita podemos ver cuál es la relación, cuál es el ordenamiento, la jerarquía de las operaciones básicas de pensamiento. Decíamos que arrancábamos desde la percepción, ¿cierto? Que es de donde nosotros obtenemos los datos de los hechos, de los acontecimientos, de los objetos de la realidad. Y a partir de allí es que nosotros podemos establecer comparaciones, las relaciones para decir si son iguales, son diferentes, clasificarlos, organizarlos en algunas clases, en algunas categorías, ¿sí? Como lo mencionaba con el caso de las tres figuras, el cuadrado, el rectángulo y el rombo. Y a partir de allí, yo puedo establecer con cierto criterio, usando alguna de las características, como un ordenamiento de mayor a menor, o hay algunos ordenamientos que se hacen convencionales, como por ejemplo los días de la semana. Primero es el lunes, después el martes, después el miércoles. Este es convencional, no es natural, ¿cierto? ¿Sí? Y a partir de allí, entonces, clasificaciones jerárquicas. Observen ustedes que esas operaciones están asociadas con la construcción del conocimiento. Yo no puedo construir conocimiento de manera consciente, y vamos a ver a qué tipo de conocimiento. Hay otros que lo adquirimos de manera mecánica, ¿cierto? Especialmente ciertos conocimientos relacionados con habilidades motrices. ¿Sí? No podemos construir conocimiento, ¿sí?, de manera consciente si no sabemos usar estas operaciones. Y con esta lo que hacemos es que organizamos el conocimiento, lo organizamos, lo estructuramos. Porque en la memoria, que la vamos a necesitar, nosotros no depositamos los conceptos de manera desordenada. No los empacamos como cuando echamos en una bolsa de basura desechos de distinta naturaleza. No, hasta la cultura del reciclaje ya nos está diciendo que tenemos que separarlos de acuerdo con su naturaleza, los que son degradables de naturaleza orgánica de los que tienen alguna posibilidad de reciclaje. ¿Sí? Y esas organizaciones, que son los que nos permiten comprender y garantizar que llevemos allá la memoria y podamos evocar, recordar esos conocimientos cuando los necesitemos, ¿sí?, nos va a permitir entonces después hacer juicios. Y hacer juicios, para hacer juicios yo tengo que tener esta capacidad, tengo que saber evaluar. Evaluar requiere de que usted determine algunas valoraciones con algunos criterios, valora lo que usted quiere, sobre lo cual quiere usted emitir algunos juicios, ¿sí? Juicios como unas proposiciones en relación con lo que pretendes. En el caso, por ejemplo, de los informes de lectura críticas, para ustedes poder hacer comentarios y críticas tienen que evaluar las ideas que hay allí contenidas en el texto, ¿cierto? Después de haberlas analizado, ¿cierto? Producto de haber desarrollado, usado estas actividades. Y ya la síntesis es la parte creativa. Aquí la síntesis estaría relacionada con la escritura, por ejemplo, del ensayo, pero también la escritura del informe de la síntesis. En este caso, mire, la síntesis sería la construcción de un texto que tiene una estructura y que usted la construyó a partir de otros elementos. Aquí tenemos condensado lo esencial de lo que son los procesos de pensamiento, ¿sí? Si nosotros entendemos eso, podemos pensar de manera deliberada, podemos acceder a unos niveles de pensamiento superior, ¿sí?, como el pensamiento crítico, pensamiento creativo y el pensamiento pragmático.
Tres conceptos que están vinculados con el aprendizaje, pero también con los procesos de pensamiento, ¿sí? Lo que son las habilidades, las destrezas y lo que son las actitudes. Cuando hablamos de habilidad, y observen ustedes, tengo alguna imagen como para que ustedes sepan a qué está relacionado la habilidad. El desempeño que tiene esta violinista depende del conocimiento que ella tiene de todas las acciones mecánicas, pero también allí hay una de coordinación de tipo mental para poder desplegar esa aptitud aprendida de manera consciente y para lograr allá cierta virtuosidad en la interpretación de una canción, una pieza musical, pues tuvo que haber practicado, repetido muchas veces para llegar a alcanzar la virtuosidad, la maestría en la interpretación de eso. Y eso lo vemos nosotros también con el desempeño de muchas personas en ciertos tipos de actividades. Por ejemplo, en el fútbol. ¿Por qué Pelé? ¿Por qué Maradona? ¿Por qué Messi? ¿O por qué Cristiano Ronaldo tienen esos desempeños? ¿Sí? Como los ve uno jugando al fútbol, Cristiano Ronaldo o Messi, ve uno esa virtuosidad. Pero si ustedes componen las acciones motrices que esa persona realiza, ese jugador realiza para jugar el fútbol, se pueden descomponer en 3 o 4 acciones. Recibir el balón, caminar con el balón y entregar el balón. Pero eso suena muy fácil cuando yo lo descompongo, digamos, en esas actividades. Pero ese es recibir el balón requiere coordinar unas actividades de tipo mental con unas de naturaleza fisiológica, física. ¿Cómo coordina? ¿Sí? ¿Cómo es capaz de identificar a qué velocidad, en qué ángulo viene, cómo tiene que poner el pie, cómo lo debe mover para poder dormir el balón en el piso? Y también para poder caminar, porque tiene que eludir a otros enemigos que tienen que impedirle que avance, pero cómo lo tiene que entregar a otro jugador de su propio equipo. Entonces, lo que estamos señalando con habilidad es una facultad, ¿cierto? Que está constituida por unas estructuras mentales para nosotros ejecutar, los seres humanos, operaciones intelectuales motrices, ¿cierto? Necesarias para ejecutar acciones. Y la destreza, decíamos, no, estamos refiriendo a destreza como con qué nivel, ¿sí? Con qué nivel se desempeña una habilidad. Otros dan cuenta de la destreza cuando esa habilidad está relacionada con acciones motoras, ¿cierto? Como jugar al fútbol, por ejemplo, o cortar con una sierra o martillar, ¿sí? Con un martillo unos clavos. Y la actitud, estamos hablando de la actitud que está relacionada con los valores, como esa disposición que nosotros tenemos para realizar ciertas tareas, ciertas actividades. Y si no, miren ustedes aquí en estas 2 imágenes que tengo, ¿cierto? La actitud que tiene esta persona y la actitud que tiene se nota en su disposición corporal como qué es lo que están pensando allí, ¿cierto? Y cómo están enfrentando la actividad que están realizando allí, ¿sí? A eso nos estamos refiriendo con actitud, esa predisposición para actuar de cierta manera. Importante, digamos, esos 3 conceptos. Y estos que están relacionados. El concepto de actividad como conjunto de acciones integradas hacia un resultado. Todos los seres vivos realizamos acciones. Entonces, mire, en estas imágenes que tengo aquí, tenemos personas ejecutando algún tipo de acción. Algunas que tengo aquí representadas dan cuenta de actividades motrices, aunque esas actividades motrices no estén desvinculadas
también de ciertas actividades de tipo intelectual, ¿sí? Todos los seres vivos realizan actividades, pero las actividades se conforman con acciones. Las actividades son conjuntos de acciones en cualquier orden, no, es un patrón de acciones que determinan la actividad, que garantizan que se obtenga el resultado. ¿Y la acción qué es? ¿Sí? Un conjunto de operaciones. La actividad, conjunto de acciones, y las acciones, conjunto de operaciones, de tipo mental, ¿cierto? Si la operación es mental o intelectual, o psicomotora, si la actividad es física, de desplazamiento, por ejemplo, la de jugar al fútbol, o socioafectiva, ¿sí? Y cuando hablamos de operaciones, observen ustedes, aquí tengo pues la imagen de operaciones matemáticas, para simbolizar que las operaciones matemáticas lo que hacen es que transforman sobre un objeto matemático, una entidad matemática, llámese variable, una función, un procedimiento para transformarlo y obtener otro resultado. Lo mismo sucede con las operaciones que llamamos operaciones básicas. En el caso de los procesos de transformación en la industria de procesos químicos, lo que hacen es que transforman materia de acuerdo con ciertos procedimientos para obtener un resultado, transferencia de calor o transferencia de masa, lo mismo en los procesos de pensamiento. O sea que lo que llamamos operación, en términos generales, es una unidad básica de acción diferenciable. Es como la acción más simple que nosotros podemos, en la cual nosotros podemos descomponer una actividad, ¿cierto? A eso le llamamos operación. Y en esta gráfica, entonces, muestro la relación que hay entre proceso, que está conformado por un conjunto de actividades con una estructura, ¿cierto? De acuerdo con lo que nosotros pretendemos generar con el proceso, conjunto de actividades de una naturaleza específica, de acuerdo a las transformaciones que yo quiero hacer de lo que ingresa en el proceso para obtener el resultado que espero. Y las actividades están constituidas, ¿sí?, por un conjunto de acciones. Cada actividad, pues, está conformada por un patrón de acciones propio de la actividad, ¿sí? Hay algunas de estas actividades que se reconocen como universales, otras, cada persona puede construir su propio patrón de acción para realizar una actividad, ¿sí? Y una acción, decimos nosotros, está conformado por un conjunto de operaciones básicas. O sea que una operación sería como una acción muy básica que no se puede seguir descomponiendo en otras operaciones. Pero observen, con esa estructura, nosotros también asociamos unos conceptos de tipo intelectual. Para nosotros realizar procesos necesitamos unas competencias, ¿sí? Un conjunto de competencias, y cada competencia, que es lo que nos habilita a realizar una actividad, requiere de unos conocimientos, unas habilidades y unas actitudes, ¿sí? Y cuando hablamos de habilidades, estamos hablando un procedimiento, una forma, una actitud para ejecutar una acción, ¿sí? Y para ejecutar la operación, una facultad. Esa estructura nos permite entender muy bien lo que es, qué relaciones hay entre esos conceptos que he presentado. Importante es que tengamos presente que la unidad atómica con la cual construimos procesos mentales son las operaciones intelectuales. Esa es la primero que nosotros tenemos que tener presente, ¿sí? Los procesos de pensamiento. Hay tres que ya les había mencionado que es importante que los aprendamos. Pensamiento crítico, que hace referencia a la elaboración de juicios y toma de decisiones, ¿sí? Para poder yo hacer pensamiento crítico, observen ustedes, yo tengo que hacer exploración, construcción y valoración de lo que yo quiero, digamos, producir alguna afirmación, algún juicio. Y cuando decimos es porque valoramos una información, unas alternativas. Lo que nosotros nos propongamos criticar, sobre lo cual queremos hacer afirmación.
Importante eso. Y es que los seres humanos por naturaleza critican, critican, critican y producen juicios. ¿Hasta dónde esos juicios son válidos? ¿Hasta dónde las ideas que producen son ciertas, son verdaderas? Depende. ¿Qué elementos usé yo? ¿Cómo procesé? ¿Qué procesamiento lógico usé para hacer y llegar a garantizar que lo que estoy afirmando es válido, es cierto? Se puede confirmar, se puede verificar. ¿Sí? Eso es importante. Y el pensamiento creativo, estamos hablando también de un proceso mental complejo como es el pensamiento crítico, para nosotros crear. Es con el pensamiento creativo que está constituido por unas operaciones intelectuales, nosotros podemos crear. ¿Crear qué? Lo que nos propongamos. Un objeto, un sistema, un proceso, un producto, un sistema, una idea. ¿Sí? Una idea novedosa. Una idea novedosa. Unas nuevas teorías para explicar ciertos fenómenos o ciertos hechos. ¿Sí? Para crear perspectivas distintas, formas de interpretar la realidad. El pensamiento creativo está vinculado con los procesos de innovación. La innovación no se produce normalmente producto del azar, aunque vamos a ver cuando veamos el desarrollo de tecnología que se han dado algunas innovaciones eh, que se han producido, digamos, de manera azarosa. Algunos llaman por un fenómeno que llama serendipia. No era lo que se estaba buscando, pero lo encontramos. Pero lo encontró porque el otro tiene algunas capacidades para valorar e interpretar ese resultado y decir que es útil. Por ejemplo, la penicilina se desarrolló por Fleming sin que él la estuviera buscando ese medicamento, esa droga. Y lo mismo el teflón, ¿sí? Ese material sintético no se desarrolló porque se generó un proceso, un proyecto para lograr producir el teflón, sino por accidente alguien observó por allá en un recipiente, en un cilindro, que se formaban esas películas, como vemos ahora que es el teflón. Entonces, importante que tengamos en cuenta, pero lo que habíamos señalado, el pensamiento crítico, está en el máximo nivel cognitivo. ¿Sí? Y por último, lo que tiene que ver con el pensamiento práctico. ¿Cómo hacemos realidad? ¿Cómo ponemos, cómo concretamos, ¿sí? Nuestras ideas de manera útil, de manera práctica? ¿Cómo somos capaces de extender soluciones que hemos aplicado u obtenido para resolver ciertos problemas a otras aplicaciones en otros espacios? ¿Cómo somos capaces de concretar unas ideas? ¿Sí? Hacerlas útiles. Después vamos a ver que cuando veamos los procesos de mejoramiento continuo, pues hay unas formas sistemáticas, ¿sí? Para producir algunas mejoras continuas que también se consideran como innovaciones. Miren la imagen que tengo aquí, ¿sí? ¿Qué te sugiere esa imagen? ¿Qué te sugiere esa imagen, Catalina Marín? Esta imagen que tengo aquí. ¿Qué percibes? Profe, ¿Qué percibes en esa imagen? pues que como, espere, profe, que se amplió la pantalla. Ajá. La de la naranja, que está partida un pedazo. Es naranja? Pues eso es que mandarina. Estás muy cerca, no, no estás del todo equivocada cuando dice naranja, pero ¿qué observa? Así como extraño. Extraño, como manzana.
El exterior, sí, señor. El Sí, exterior se ve muy diferente, sí, no lo había visto bien. tiene forma de una manzana, ¿sí ves? No, man, sí, porque tiene, claro, no, sí, está muy raro. ¿Cómo creamos esa? Interesante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para producir esa naranja con esas características de piel y con esa forma externa, esa forma de manzana? Internamente tú puedes ver que tiene el contenido de una naranja. Bueno, la puse ahí con esa intención, ¿cierto? Muy bien. Entonces, después de que ya nos hemos aproximado al concepto de lo que son las operaciones intelectuales, las operaciones cognitivas, las metacognitivas, ¿sí? Y los procesos de pensamiento, la estructura, cómo se estructuran los procesos de pensamiento, cómo se debe estructurar de manera consciente el pensamiento. Y de hecho el esfuerzo desde que soy profesor de la universidad en que mis estudiantes desarrollen esas habilidades de pensamiento de manera consciente. La memoria, decíamos, el papel que juega la memoria. Y mire cómo interviene en la memoria en los procesos de pensamiento y de aprendizaje en la solución de problemas. La primera memoria es la memoria sensorial, ¿cierto? Y es donde nosotros, digamos, ingresamos a nuestro cerebro. No nos vamos a ocupar físicamente cómo es la neurona, en dónde está, si es frontal, occipital. No nos interesa ahora la ubicación física, ¿cierto? No estamos en un curso de neurociencia o de psicología cognitiva. Lo quiero es haciendo la analogía con lo que son los computadores. Pero importante es memoria sensorial. ¿Mm? La que nosotros, en la que nosotros no nos fijamos, pues lógicamente es esa información o esas características del evento se pierde. ¿Sí? Ni siquiera nos percatamos. Lo cierto es que esa memoria es tan de corto plazo que puede durar apenas 500 milisegundos. 500 milisegundos. Y sobre aquellas características que nos llaman la atención, pues la llevamos a la memoria de corto plazo, que es una memoria de trabajo. Pero allí en esa memoria de trabajo, también el tiempo de permanencia es muy corto, está entre 7 y 40 segundos. ¿Sí? Está entre 7 y 40 segundos. Mire, yo llamo la atención sobre eso que a veces, y por eso le ponía ahora a Palina que observara y mirara eso, ¿no? ¿Qué es lo que le llamaba la atención y cómo? Ustedes pueden observar que si dos personas son testigos de un accidente de tránsito, lo que cada una de ellas narra para dar cuenta de qué fue lo que sucedió, de esa secuencia de eventos que se dieron allí, en ese accidente, cada una narrará de pronto características distintas. Cada una dará testimonio de qué fue lo que observó, qué fue lo que percibió. Y mire que si hay alguno de los testigos allí que está interesado en narrar para favorecer a alguno de los involucrados en el accidente, estoy casi seguro que le puso más atención a lo que le interesaba o a narrar lo que le interesaba. Y ese problema sí que lo tenemos en este país, ¿no? Cuando se narran los hechos, cuando se buscan testigos, ¿sí? Se tienen versiones distintas. Bueno, eso no es problema. El problema es que tengan versiones distintas, no es normal que se tengan versiones distintas. Pero el problema es desfigurar, desfigurar lo que se dio, negar lo que se dio, o pedirle a alguien que dé testimonio contrario a la realidad. Pero ese es otro problema. De la memoria de corto plazo, para yo llevarlo a la memoria a largo plazo, necesito codificar, organizar esos datos, interpretarlos, darles sentido, significado
qué significa, a qué hace referencia con todas esas operaciones que mencioné y poderlas comprender y vincular con la base de conocimientos que ya tengo. Entonces, lo llevamos a la memoria de largo plazo, ¿cierto? Allá, si yo lo organicé, lo estructuré con el que ya tengo, en cualquier momento que yo lo necesite, lo puedo recuperar, lo puedo evocar. ¿Sí? La duración de lo que tenemos en la memoria de largo plazo, ¿sí? Depende de muchas variables, no me interesa. Minutos hasta décadas, algunas son permanentes, ¿sí? Mientras no tengamos algunos accidentes cerebrales. Esa memoria de largo plazo, ¿sí? Digamos, la podemos diferenciar como en dos tipos de memoria. Una memoria declarativa, ¿sí? Quiere decir, son aquellos hechos, eventos, aquellos conocimientos que yo puedo declarar con palabras, narrarlos, ¿sí? Y dentro de ella está la memoria episódica. Ustedes, todos los seres humanos, vivimos experiencias, episodios que se nos registran de manera casi que permanente en nuestra memoria. ¿Sí? Por decir alguna cosa, para poner un poquitico de humor a eso, el primer beso que le damos a nuestra primera novia, ¿cierto? Ese episodio está registrado por allá. ¿Sí? Tiene que ver con hechos, eventos de tipo autobiográfico, ¿cierto? ¿Sí? La memoria semántica, ¿sí? Que ya allí tiene que ver con otro tipo de actividades, otro tipo de conocimientos, hechos, fenómenos, etcétera. ¿Sí? Y la memoria espacial. Nosotros, ciertos lugares que frecuentamos, y si somos recurrentes, ¿sí? Grabamos allá todas las características, los atributos, así no tengamos intención de grabarlo, pero lo grabamos. Es como la memoria espacial que ustedes tienen de la Universidad de Antioquia. Si yo le pidiera a alguno de ustedes que me describiera físicamente cómo es su vida universitaria, ustedes casi que cerrando los ojos podrán caminar por todos esos espacios de ciudad universitaria, ¿cierto? La circunvalar, cómo están ubicados de manera relativa los distintos bloques, cómo la ciudad universitaria, por ejemplo, tiene cierta similitud con un pueblo, en donde hay una plaza principal, está la iglesia, ¿cierto? Hay una zona comercial. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuáles son esas zonas comerciales? Pues esos pasillos que hay por allá en Guayaquilito y la iglesia y la alcaldía están relacionados con la biblioteca, está el museo, está el teatro y ya los bloques como los barrios, ¿cierto? Que tienen los pueblos. Pero si les pido más detalles de cómo es el bloque 21, hasta me podrán decir cuántas sillas hay en el segundo piso del bloque 18, ¿sí? O el puente, qué tan extenso es. Descríbame lo que ustedes ven fijándose hacia el oriente, ubicado en ese puente que conecta el bloque 18 con el 21. Todos esos datos, todas esas características las tienen ustedes en la memoria espacial porque han vivido esa experiencia. Y es muy distinto cuando uno la vive que cuando se la cuentan. Si ustedes le cuentan a cualquier persona, ¿sí? Cómo es esa ciudad universitaria y él no lo ha vivido, pues le queda muy difícil como que lo registre, como que lo grabe para, ¿sí? Después evocarlo. ¿Sí? Aquí está relacionado a lo que es el aprendizaje explícito. ¿Sí? Y la otra memoria no declarativa, esto lo vamos a tener muy presente porque hay mucho del conocimiento tecnológico que es tácito, que se guarda aquí y que tiene que ver con la memorización de los procedimientos y está muy asociado con las habilidades físicas. ¿Sí? Ya dijimos con las habilidades de pensamiento también algunas porque se automatizan. Es claro que veamos esa importancia. El otro concepto que quería compartir con ustedes por su importancia es el concepto de sistema. ¿A qué nos referimos con sistema? ¿Sí? ¿Alguien es tan amable me informa qué hora es para que no nos pase lo que nos pasó la vez pasada? 5:42, profe.
las y 43, en 10 minuticos, entonces cerramos esto. Cuando hablamos del sistema, decía a ustedes que es un concepto universal, sistema como concepto, ¿sí? Es universal, es aplicable a todo, y los he mencionado como el concepto de ser. Todo lo que existe es sistema. Nuestro cuerpo es un sistema, un bolígrafo es un sistema, la gafa es un sistema, nuestro hogar, nuestra casa es un sistema, la universidad es un sistema, Colombia es un sistema, la Tierra es un sistema, y la Tierra con los otros planetas que giran, gravitan alrededor del Sol, conforman un sistema, al punto de que le llamamos el sistema solar. La galaxia, en donde estamos, la Vía Láctea, es un sistema. Está conformado por el orden de 300.000 millones de estrellas, y cada una, alrededor de cada una de las estrellas pueden haber otros cuerpos celestes, otros planetas, etc. Pero la galaxia no es en una partecita de otro sistema mayor, que es el universo. El universo es un sistema. Todo es un sistema. ¿Cómo se organiza las actividades educativas formales en nuestro país? Le llamamos sistema, el sistema educativo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que tienen todas esas realidades a las que me he referido, que comparten el concepto de sistema? Todos son sistemas. ¿Qué es lo que comparten? Pero miren ustedes la utilidad del concepto de sistema. Los filósofos han discutido sobre si es que la realidad tiene ese atributo, es parte de su esencia, es una característica ontológica del ser, el ser sistema, o es un recurso epistemológico, un recurso para el conocimiento que el hombre usa para aprender la realidad. Bueno, no nos interesa esa discusión filosófica. Lo cierto es que el concepto de sistema es útil. Y si ustedes lo usan de manera consciente, se les facilita no solamente aprender, sino también resolver problemas y también generar innovación. Cuando llegan al curso de diseño de productos y procesos, se dan cuenta que para poder diseñar un proceso, a ese proceso lo vemos como un sistema que está conformado por unas unidades, unas operaciones unitarias, unos procesos unitarios, entre los cuales hay unas interacciones, unas relaciones que le dan una estructura, y cada uno de esos elementos cumple una función. Cuando hablamos de sistema, todo lo que es sistema tiene unas características. ¿Cuáles son esas características de los sistemas? Uno, que están conformados por elementos. Hay unos elementos constitutivos, unos elementos que lo conforman. Y yo, a través de mis sentidos o a través de ciertos instrumentos que he construido con la tecnología, puedo identificar esos elementos. Y los puedo identificar porque se pueden diferenciar al observarlos, ¿sí? Cuando digo observarlos, es el concepto más amplio de los sentidos. Voy a darme cuenta de que tienen características o atributos que los diferencian, que nos permiten distinguirlos. Eso es otra característica, que los elementos que constituyen los sistemas tienen unos atributos, unas propiedades. La tercera característica es que cada uno de esos elementos del sistema cumple una función. Por ejemplo, si usamos la silla donde estamos sentados, pues yo tengo una silla que está conformada por tres grandes elementos. No sé cómo será donde ustedes están sentados. Tres grandes elementos: un espaldar, un asiento y una estructura metálica soporte, en donde están adheridos, ¿cierto? Donde están anclados esos otros dos elementos que mencioné, ¿sí? Para significar entonces que esos elementos que constituyen un sistema no están dispuestos de manera caótica y al azar, sino que hay unas relaciones, unas interconexiones, hay unos vínculos, unas conexiones de esos elementos en cierto orden, están organizados, y esa organización es lo que conforma la estructura del sistema y le da ya, digamos, identidad en su estructura al sistema. Si yo desbarato la silla en donde estoy sentado, separo los elementos y los pongo por allá en el piso, ya ese conjunto de elementos allá ya no es la silla.
porque ya no están organizados en la estructura que tienen para hacer silla. Y lo otro es que una vez esos elementos se integran, conforman el sistema en esa estructura, de allí emerge una propiedad, por ejemplo, el de la silla, una propiedad, unas características que me permiten usarla. Cuando yo desbarato eso y pongo los elementos allá, yo no puedo usar esos elementos para poderme sentar, ¿cierto? A diferencia de que lo podía hacer cuando estaban organizados, estructurados en el sistema que llamábamos silla, ¿sí? Y lo otro que mencionaba es que el sistema cumple una función sobre un objeto, sobre otro objeto. Con eso entonces doy por terminado esta primera parte de lo que tiene que ver con esos conceptos básicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta tienen hasta el momento?